vamos a hacerlo lo más rápido que tenemos que perder tiempo por mi responsabilidad y práctico por la vida. Vamos a hablar sobre el tiempo pulmonar. La primera parte es una que ya que han estudiado. Simplemente voy a hacer un repaso muy breve. Y la estilosis pulmonar es una definición que abarca simplemente la presencia de quiste diatídico en el pulmón. Ustedes la tienen ahí, es una infestación zoonótica de localización pulmonar ocasionada por los excesos de género equinococo. En cambio, equinococosis es una definición mucho más amplia que implica la infestación tanto del hospedero intermediario como del hospedero definitivo. Es decir, es un término que se refiere a la infestación ocasionada por los estadios adulto y larvario. ¿Quiénes son los que producen esta infestación? Los equinococos. Y acá tenemos 4 especies: granulosis, anquilocularis, oligarcos, y de ellos el granulosis es el que más ampliamente produce infestación en el oso. Aquí tenemos la teña, que mide 3 a 7 milímetros de longitud. Los huevos son más o menos 30 a 40 milimicrones. Estos no se ven a simple vista, en cambio la teña sí se las puede ver. Dentro de la doble capa del huevo se encuentra el embrión sacanto, que es el elemento infestante. A partir de él se produce el quiste diatídico, es decir, el estadio de metacesto. Y cuando este estadio o este quiste diatídico es ingerido por el hospedero definitivo, que son los perros generalmente, se convierte en teña. La teña adulta tiene 3 a 4 proglótides. La última es la proglótide gravia, que puede tener 100 a 1500 huevos aproximadamente. La cabeza, llamada escoles, tiene 4 ventosas que se encargan de absorber los alimentos del interior del intestino del perro, y su doble corona de gancho, llamada rostén, que sirve para adherirse de la mucosa intestinal, tal como ustedes están viendo aquí en ese segmento del intestino del perro, donde se ha invertido, de la manera que la superficie que ustedes ven allí es la mucosa realmente del intestino. Y ustedes podrán ver cuántas teñas solamente en este pequeño segmento del intestino están perdidas de la mucosa. Si multiplican por la cantidad de huevos que pueden emitir, imagínense la gran cantidad de huevos que pueden eliminarse con las heces del perro y la posibilidad de infestarse la persona que está alrededor. El huevo tiene su doble capa, la capa más externa, la llamada brióforo, que es la que le da el carácter cosmopolita, es decir, esta capa resiste mucho a la desecación, a la excesiva humedad, a altas temperaturas y bajas temperaturas, y es por eso que este parásito se adapta muy bien a diversos climas a nivel del mundo. El ciclo biológico se ha puesto aquí la figura de una teña representativa de las cientos de teñas que pueden haber en el intestino del perro. Al hacer sus inyecciones, el perro infesta el pasto, el agua, etc. Estos animales herbívoros ingieren estos pastos y el agua también, y ellos ingieren también los huevos y pueden adquirir los quistes diatídicos. Estos, al ser sacrificados, los perros comen las vísceras de ellos y se establece el ciclo biológico. El ser humano actuaría como si fuese un hospedero intermediario, pero se llama hospedero casual. Entonces, el ser humano, al infestarse, obtiene la enfermedad como hidatidosis, quistes diatídicos. El quiste diatídico está descrito clásicamente como que tiene 3 capas. En realidad tiene 2 capas del parásito y una del hospedero. La del hospedero, la que ustedes ven aquí, la capa más externa, de color más amarillo, más claro, que es la adventicia, que es una capa formada por elementos de la inflamación, pueden ser eritrocitos, macrófagos, etcétera, monocitos, que intentan evitar que el parásito se disemine alrededor del tejido. En cambio, la segunda capa, es decir, la capa del hospedero, la capa esta de aquí, albuquina, de color blanco nacarada, que es más o menos resistente, dura, no tan dura, pero la más dura de estas capas, y que permite el ingreso de los alimentos o líquidos del hospedero hacia el interior del quiste y evita que el líquido diatídico se esparza hacia los tejidos. Y la tercera capa es la capa germinativa, la que ustedes ven aquí, es muy delgada, granulosa y se
deshace fácilmente entre los dedos. Dentro se encuentra el líquido hidratídico, que es llamado cristal de roca. Puede contener arenilla hidratídica, puede contener los propios cólex, y también, si son quistes muy viejos de mucha edad, pueden contener también vesículas químicas. Aquí cómo se infectan las personas con sus mascotas, que no se lavan las manos, etc. Y en el campo también la gente que trabaja, ¿no? Y si come con las manos sucias o toma agua infestada, puede adquirir la enfermedad. De tal manera que el parásito ingresa por la vía oral, ¿no? Y con los jugos gástricos e intestinales, la doble capa de este huevo se deshace y el embrión sacanto sale hacia la luz del intestino y vía porta va hacia el hígado o hacia los pulmones a través de la vena cava inferior, corazón derecho, arterias pulmonares, etc. De tal manera que cuando el embrión sacanto llega hacia el parénquima pulmonar, empieza a desarrollarse el quiste diatídico en forma imperceptible para la persona, para el paciente o la persona infestada. Hasta ahí no tiene ninguna sintomatología y no sabe que se ha infectado. Entonces ese quiste diatídico va creciendo progresivamente, y en su crecimiento produce unos orificios en los bronquios a los cuales se adhiere y lo va empujando esos orificios por isquemias que va produciendo estos orificios, pero todavía sin una comunicación real, sino virtual. De tal manera de que la membrana adventicia es la que está en comunicación con los bronquios, en cambio la cuticular permanece todavía indebida. Hasta ahí es un quiste diatídico simple, no complicado. Cuando se produce una maniobra de Valsalva, puede ingresar aire de la luz bronquial a través de estos orificios y producir pues, una separación entre la membrana adventicia y la membrana cuticular, y en la radiografía se llama el signo del doble arco. Es una complicación muy banal, pero que no trae mayor consecuencia, sino es un hallazgo radiológico. En cambio, cuando se rompe la membrana cuticular, el líquido diatídico sale a través de las vías aéreas, a través de un acceso de tos muy importante, y con la expectoración de líquido cristal de roca con membranas o no. Así como salió el aire, ingresa a través de las vías aéreas superiores y se establece una doble interfaz aire-líquido con la membrana cuticular sobrenadando, y es lo que en la radiografía nosotros conocemos como el signo del camalote. Es una complicación más frecuente de los quistes diatídicos, con los cuales las personas van hacia la consulta. Esta es la consulta, la secuencia o la secuela o la complicación más frecuente que llevan los pacientes a la consulta. Los quistes diatídicos también pueden crecer en la periferia del pulmón y pueden romperse hacia la cavidad pleural y producir un hidroneumotórax espontáneo de diversa magnitud, con colapsos pulmonares importantes, pequeños o grandes. Si son colapsos, tal como ustedes ven aquí, totales del pulmón, pueden producir insuficiencia respiratoria y pueden matar a la persona. El tratamiento de esto es la colocación de un tren pleural y en emergencia. Y si hay una fístula broncopleural muy importante, de alto gasto, entonces tiene que ser operado de emergencia. En cuanto a la epidemiología, ustedes observan mapamundi, todo lo que está en rojo es la zona de infestación del parásito. En nuestra región estamos Argentina, Uruguay, Perú, Chile, Bolivia y sur de Brasil, son zonas donde hay bastante hidatidosis. En nuestro país, las cuencas lecheras, estamos hablando de Puno, Cusco, Arequipa, y la cuenca lechera del centro también, estamos hablando de Huancavelica, Ayacucho, Junín, y del norte la cuenca lechera de Cajamarca. Son zonas bastante reconocidas de quistes diatídicos. En multiloculares no se describe ninguno en el país, se los traigo a ustedes por si encuentran alguno, reporten, ¿no? Que de repente pueden ganar algún premio por eso. ¿Quiénes son los que más frecuentemente tienen el riesgo de infestarse con esta enfermedad? Los que viven en medios ambientes donde hay mucho ganado, ovino, vacuno, porcino, pero sobre todo donde hay perros que viven mucho con ellos. Las malas costumbres, es decir, no lavarse
eso puede ocasionar esta enfermedad. Y factores hereditarios en relación a la inmunidad también es un factor importante. Hay personas que nacen con cierta predisposición a enfermedades y por lo tanto esta enfermedad puede ser más prevalente en algunas personas. El cuadro clínico está en relación a tres cosas importantes: el antecedente, es decir, de crianza de perros, de ganado, vacuno, ovino, porcino, o vivir en zonas endémicas de hidatidosis. Eso ustedes tienen que preguntar al momento de hacer la anamnesis. Luego, la clínica, ¿no? La clínica se comporta de dos maneras. Son pacientes que pueden tener quistes hidatídicos y no tener ninguna sintomatología, de tal manera que los quistes son diagnosticados generalmente por un hallazgo radiológico. Por algún motivo les toman una radiografía y, oh sorpresa, encuentran ahí un quiste hidatídico y tienen que ser operados. O sintomáticos, generalmente cuando los quistes hidatídicos se rompen y se produce una vómita hidatídica. Normalmente la vómita hidatídica es descrita por los pacientes porque de pronto tienen una tos muy exigente y una expectoración muy abundante de un líquido semejante al agua potable, pero de sabor salado, con presencia o no de membranas blanquecinas. Esto más o menos se produce durante 1 o 2 semanas. Al cabo de ese tiempo, la expectoración cambia de aspecto y se vuelve una expectoración mucopurulenta. ¿Por qué? Porque el lecho quístico donde estaba el quiste ya se infecta. Entonces se vuelve ese líquido que está dentro del lecho medio purulento y el paciente sigue expectorando eso. Y más adelante, con el tiempo, si no es tratado esto, entonces el paciente expectora francamente pus, o sea, una expectoración amarilla o verdosa. Y estamos hablando de una infección del lecho quístico. Entonces, se puede producir anafilaxia, que esto es en raros casos, en muy poquitos casos. El paciente se vuelve un tosedor crónico si no es tratado. La expectoración es muy purulenta, como he mencionado, y algunas veces también, muy poco frecuentemente, se puede producir hemoptisis de diversos grados, ¿no? Leve, moderado, severo. Si es severo, obviamente hay que operarlo, pero generalmente son hemoptisis leves o moderadas. Cuando el quiste hidatídico se rompe hacia la cavidad pleural y produce hidronemotórax, el tratamiento, como he mencionado, es en emergencia colocándole un dren pleural, y si hay una fístula broncopleural de alto gasto, hay que operarlo de nuevo. ¿Qué complicaciones tenemos si es que los pacientes no son tratados por quistes hidatídicos? Esto: hidronemotórax, fístula broncopleural o enfisema, y se puede producir la muerte por hemoptisis severa, que es infrecuente. Asfixia por ahogamiento de líquidos. A veces hay quistes hidatídicos muy grandes, se rompen y el paciente, en vez de expectorar todo el líquido, se broncoaspira hacia el otro pulmón y puede fallecer por ahogamiento del mismo líquido hidatídico. Y muy poco frecuente mueren por anafilaxia. Más se produce anafilaxia en quistes abdominales o peritoneales. El diagnóstico entonces se basa en antecedentes epidemiológicos, la clínica, y las imágenes son muy importantes. Cuando ustedes tienen un paciente que estén sospechando de una hidatidosis, lo primero que piden son imágenes radiológicas. La radiografía de tórax. Tomografía solo se pide cuando hay mucha duda diagnóstica o cuando hay comorbilidades o cuando tienen que planificar una cirugía de algún modo. ¿Cómo se miran los quistes hidatídicos? Generalmente son redondeados u ovalados, con radiopacidades homogéneas, de bordes muy bien definidos y parénquima pulmonar alrededor sano. Aquí tenemos 2 quistes hidatídicos gigantescos, un tercero y un cuarto quiste hidatídico. La tomografía, aquí tenemos quistes hidatídicos complicados, son muchos quistes que ustedes ven aquí. Aquí están con el signo del camalote, muchos, y la tomografía, ustedes pueden ver aquí quistes hidatídicos no complicados, otros complicados aquí, no complicados, es decir, una variedad. Y aquí les pongo un ejemplo muy exagerado de uno de nuestros pacientes que tiene un quiste hidatídico totalmente grande que ocupa todo el epístolas derecho y que encima está complicado. Ustedes ven el signo del camalote acá y el pulmón está totalmente colapsado y pegado hacia el mediastino. Esta es su radiografía lateral, donde está el signo del camalote. Su tomografía, donde está el nivel hidroaéreo con la membrana ventricular sobrenadando. Vean ustedes el signo del camalote en la tomografía. Y en el corte coronal vean ustedes el quiste hidatídico gigantesco que va desde el ápice hasta el diafragma.
¿Cuáles son los otros medios de diagnóstico? La inmunología. Hoy en día se toman el test de ELISA o el test de Western blot para hidratidosis, pues tiene una sensibilidad del 60-85%, que es mucho más importante que el test de látex o de alcohol. Y también es importante en quistes diatídicos complicados tomar examen de esputo directo. Cuando el paciente tiene quiste diatídico complicado, diagnosticado clínicamente por ustedes, le piden que inspectore y lo llevan rápidamente ese inspectorado al laboratorio, y el laboratorista sobre una lámina nomás extiende el inspectorado y pueden ver estas cosas: ganchos o la corona de ganchos o las proglótides, de esta forma, aún sin hacer tinciones. Y si quieren hacer tinciones, se van a ver los ganchos de esta otra forma. Si observan eso, entonces tienen el 100% de diagnóstico seguro que es una hidratidosis complicada. El tratamiento de elección es el tratamiento quirúrgico, no es el tratamiento médico, no va a reemplazar al quirúrgico. ¿Se acuerdan ustedes que les dicen, bueno, el albendazol mata el parálisis? Sí, es cierto, mata, pero si lo mata lo va a complicar. Y el albendazol no hace capitonaje, no responde a la morfología del pulmón, etc. Entonces, por eso que el tratamiento quirúrgico aquí es el mandatorio, a diferencia de otros lugares, como por ejemplo el hígado. Si hay quistes pequeñitos, pueden dar albendazol y no pasó nada. Acá sí la cirugía es muy importante. Entonces, la cirugía es de elección y tenemos que hacer tres aspectos muy importantes en la cirugía: planificar la vía de abordaje, cómo extirpamos el parásito y el tratamiento de la cavidad residual. La vía de abordaje son varias. Si son quistes ciáticos grandes, hacemos incisiones posterolaterales. Si son muy pequeños, menos de 5 centímetros de diámetro y son periféricos, podemos hacer incisiones más económicas o axilares. También estamos haciendo cirugía por videotracoscopía. Entonces, eso es así, dependiendo del caso. ¿Cómo extirpamos el parásito? Antes, cuando hacemos incisiones posterolaterales, etc., siempre entramos por el quinto espacio intercostal, borde superior de la sexta costilla. Es el abordaje más adecuado. ¿Cómo extirpamos el parásito? De dos formas: o sacamos solamente el parásito del quiste diatídico, o sacamos el quiste diatídico más parénquima pulmonar, es decir, lobectomía, bilobectomía o neumonectomía, que es raro. ¿Cuándo hacemos exéresis solamente del quiste? Cuando el quiste está generalmente no complicado y que tiene parénquima pulmonar alrededor sano. Entonces ahí sacamos solamente el quiste. Pero si tenemos un quiste diatídico complicado, el parénquima pulmonar alrededor no se expande después de retirar el quiste o está infectado, etc., hay que sacar un lóbulo de hilo. Cuando decidimos sacar solamente el parásito, hay tres tipos de técnicas: la técnica de extirpación del parásito previa inactivación o de Barré, técnica de Arman-Mubon y la técnica de Velázquez de Fontana, que vamos a ver luego. Y en resecciones pulmonares, como vuelvo a repetir, lobectomía, bilobectomía o neumonectomía. La primera técnica es la más recomendada, la técnica de Barré, que es la que ven acá, la que nosotros recomendamos, la que tiene menos complicaciones, la que enseñamos generalmente en nuestros residentes. Aquí tenemos apertura del quiste espacio intercostal. Aquí está el quiste diatídico de la membrana adventicia, aquí está el parénquima pulmonar sano. Colocamos casas embebidas en cloruro de sodio hipertónico alrededor, pulsamos el quiste y sacamos, como ustedes observan ahí, el líquido diatídico cristal de roca, transparente. Sacamos casi todo el líquido diatídico y le colocamos luego, a través de esa misma vía, cloruro de sodio hipertónico para que unan los dos cortes por deshidratación. Esperamos 5 a 8 minutos y volvemos a aspirar para sacar todo ese líquido. Aperturamos luego la membrana adventicia, aspiramos todo el contenido que queda y ahí dentro de la membrana, que la sacamos luego con pinzas Pester. Una vez que hemos sacado las pinzas con las membranas, nos queda el lecho quístico de esta forma, con bronquios que están aperturados hacia este lecho quístico, que se produjeron en el crecimiento lo cerramos con puntos no reabsorbibles y luego hacemos el capitonaje. Ahí está la membrana adventicia, la membrana testicular, y la técnica del Arman-Mubon o parto del quiste es muy poco practicada. La condición es que sea periférica y que sea menos de 5 centímetros de diámetro. Se hace una incisión en toda la superficie de la membrana adventicia y
con el dedo uno va decolando entre la adventicia y la cuticular, y una vez que ha decolado un gran área del quiste, entonces se le envía al anestesiólogo que insufle para que el quiste salga y el cirujano lo agarra entre sus manos el quiste interior. El problema es que se puede romper el quiste y producirse siembra en a nivel pleural. Entonces, Belardo Pérez Fontana dijo, bueno, como se rompen los quistes, mejor entonces yo corto ya no entre la adventicia y la cuticular, sino corto entre el parénquima pulmonar y la adventicia. Entonces va cortando alrededor y saca el quiste de esta forma, junto con la adventicia y todo, pero deja una zona sangrante y soplante que hay que suturar porque sangra, sopla, y ahí el problema es que pueden haber fístulas broncopleurales. ¿Qué complicaciones? Menos del 5%, hemorragia, puede prolongado, fístula broncopleural, empiema o siembra pleural. La mortalidad en nuestra casuística es 0.5% o menos. Tratamiento médico, solamente en 3 casos, como coadyuvante al tratamiento quirúrgico, un mes antes y 2 meses después de la cirugía, con descanso de 15 días entre el primer y segundo mes. En diabetes primaria múltiple, en quistes menos de 7 centímetros, no complicados. Y cuando el paciente está con debilidad, cualquier tipo de síntoma, que se le da al vendasol, a estas dosis que ustedes ven, repartidas en 3 tomas, y una alternativa al vendasol cuando no tenga o no se puede dar al vendasol, el praziquantel, a estas otras dosis. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor. En el caso de las fístulas broncopleurales, ¿cómo se dan? Es decir, con el quiste o qué más quería preguntar. Ya. Por ejemplo, les había mencionado quistes ciáticos periféricos, ¿cierto? Esos se pueden romper a la pleura. Y los quistes tienen comunicaciones en su lecho porque en su crecimiento produjeron orificios, ¿cierto? Entonces, si se rompen hacia la pleura, hay comunicación entre los bronquios, el lecho quístico y la cavidad pleural. Eso ya es una fístula broncopleural. Entonces, y sabemos nosotros los cirujanos que una fístula broncopleural es un dolor de cabeza. Es muy difícil solucionarla, entonces en esos casos, generalmente, ¿qué hacemos? Hacemos resección del lobo, una lobectomía. ¿Y cuándo define fístula de alto gasto y de bajo gasto? Interesante la pregunta. Es una calificación muy cualitativa, no cuantitativa. Si nosotros vemos a un paciente con un DREN pleural, ¿no? Porque le hemos colocado un DREN porque el pulmón está colapsado, entonces con el DREN normalmente debería expandirse el pulmón, etc. Pero ese pulmón no se expande y ¿qué vemos por el DREN? Un frasco de drenaje que burbujea. Entonces, aquí tienen que ser 3 maniobras con el paciente. Una, le dicen al paciente tose, burbujea. Entonces, si burbujea solamente la tos y no las otras maneras que le voy a mencionar, entonces fístula de bajo gasto, o sea, fístula pequeña. Si burbujea a la tos más, además cuando habla, entonces ustedes lo distraen y le dicen cómo se encuentra, díganos qué ha pasado anoche, empieza a hablar, a contar. Ustedes ven de reojo si burbujea o no el frasco de drenaje. Si burbujea, fístula de moderado gasto. Entonces, una fístula de mediano tamaño. Y si, además, ustedes le entrevistan al paciente y el paciente lo observan, está respirando, y en cada respiración empieza a burbujear, solamente con la respiración, entonces es una fístula de alto gasto. Entonces, esas fístulas hay que operarlas rápido, porque eso probablemente muchos de ellos tienen insuficiencia respiratoria, porque toman aire y todo el aire se va hacia el frasco de drenaje. Una cosa cualitativa. Vamos a ver, si no me hice otra pregunta. Vamos a hablar ahora sobre el triptiloma pulmonar, que es el triptiloma pulmonar está producido por el hongo Aspergillus, ¿no? Es una masa de hongos generalmente producido por Aspergillus, no es el único hongo que produce el micetoma pulmonar, pero la mayoría de veces es Aspergillus. Resulta de la colonización y desarrollo del hongo dentro de cavidades pulmonares preexistentes. ¿Qué quiere decir eso? Que para que se desarrolle esta enfermedad tiene que haber obligatoriamente
existe una caverna, una cavidad dentro del pulmón o una bronquiectasia. Si no hay esto, no se va a desarrollar esta pelota de agua. Y esto generalmente se da en inmunocompetentes, no en inmunodeprimidos. En inmunodeprimidos se da la aspergilosis pulmonar necrotizante, que ese es otro tema, que es un tratamiento médico, no es de esta. Existen más de 200 especies de hongos, la inhalación de esporas es frecuente, nosotros inhalamos probablemente esporas casi todos los días, pero pocas causan enfermedad en los humanos, y los que causan enfermedad son cuatro tipos, cuatro especies: Fumigatus, Flavus, Niger y Tertus. El más frecuente es el Fumigatus. ¿Dónde está este hongo? En las zonas de descomposición orgánica, en las zonas ganaderas, también en grandes ciudades tan húmedas como esta ciudad, y también en el interior de nuestras casas. O sea, es decir, es un hongo ubicuo, está en todo sitio. Ahí está. Les traigo aquí el reporte de nuestra casística en nuestro hospital de 444 casos operados en 11 años más o menos. La casística, una de las casísticas hospitales, creo que la más grande del mundo, en donde la mayoría de los pacientes que hemos operado de aspergiloma pulmonar han tenido secuela tuberculosa, unas cavernas post-tuberculosis, 96%. ¿Por qué? Porque en nuestro país tenemos mucha tuberculosis. Solamente 2%, casi 3 bronquiectasias, 0.7 accesos pulmonares, y también vean ustedes, quistes científicos complicados, 0.5%. Quistes complicados de la garganta. Las secuelas cavitarias post-tuberculosis están alrededor del 8,35%, el 30% de las hematitis leves van a ir a hematitis masiva, la mortalidad por hematitis masiva es de 5 al 28%. ¿Cuál es la fisiopatología de este asunto? Se respiran las esporas que van por la vía aérea, ¿no? Llegan hacia la vía aérea superior, se meten a las cavernas preexistentes, se forma la pelota de hongos. Esta pelota de hongos produce sangrado dentro de la cavidad y ese sangrado se traduce en hemorragia. Esa es toda la patología de esta enfermedad. Aquí está lo que les he dicho. Lo que estamos tratando es de aspergilomas en pacientes inmunocompetentes, aspergilosis invasiva en inmunodeprimidos, que es para los de medicina interna, y aspergilosis alérgica bronquial, que es el asma bronquial, que también produce estos hongos, que es tema para los neumólogos. Nosotros estamos hablando de aspergiloma, que es un tema netamente quirúrgico. ¿Por qué sangran mucho? Porque estas cavernas están ricamente irrigadas por arterias bronquiales, que son ramas de la aorta, tienen presión sistémica, pero también por ramas anómalas de las arterias intercostales que se produjeron durante la infección tuberculosa o las infecciones que tuvieron previamente, o ramas de la arteria normal externa, o ramas anómalas de las arterias subclaves, comprobadas por arterias. Si ustedes suman los lóbulos superiores, la ubicación, el 80% de los licetomas que hemos operado están en ambos lóbulos superiores, producto pues, que de la tuberculosis es la que produce más frecuentemente esta enfermedad. Las cavidades, los aspergilomas simples y complejos. Los simples son aquellos aspergilomas que se dan en bunas, ¿no? Donde hay parénquima pulmonar alrededor sano, las paredes son delgadas, tienen menos hemofisis y el pronóstico postoperatorio es mucho mejor que los aspergilomas complejos, que se dan o que se forman en cavidades o en cavernas de paredes muy gruesas, parénquima pulmonar alrededor enfermo, y la evolución postquirúrgica es más tórpida que los aspergilomas simples. El sexo masculino fue el más frecuentemente atacado y operado por nosotros. El grupo etario de 20 a 29 años es el grupo etario más frecuente de esta enfermedad, que coincide obviamente con los pacientes post-tuberculosos. ¿Cuáles son los síntomas y signos? Estos dos son los más importantes: tos y hemoptisis. ¿No? Cuando tengan hemoptisis en un paciente, no piensen solamente en tuberculosis, piensen también en aspergiloma pulmonar. Es más, este aspergiloma pulmonar, esta enfermedad, produce más sangrado, más hemoptisis que tuberculosis. Se dice que hay resolución espontánea en menos del 10% de los casos. La mayoría persiste, más del 50% originan hemoptisis, ya sea leve o moderada, o hemoptisis masiva. Es que tengo
ante la sospecha de un aspergiloma con un paciente que tenía tuberculosis, tiene secuelas, tiene tos y hemoptisis, entonces pídale una radiografía de tórax para encontrar que el signo de Monod, que es más o menos este. Ante una caverna post-tuberculosa en el lóbulo superior derecho, en este caso, vemos una pelota de hongos dentro de esa caverna rodeada por aire. Ese es el signo de Monod. La tomografía, vean ustedes, la caverna, enormemente grande y gruesa, de paredes gruesas, la pelota de hongos dentro, rodeada por aire. Este es otro paciente, igual, paredes gruesas, post-tuberculosa con bronquitis alrededor, y esta es la pelota de hongos, signo de Monod. Poco más de lo mismo, lóbulo superior derecho lesionado con, esta vez aquí parece que hay mucho hongo. En la tomografía de este paciente vean ustedes ahí el aspergiloma. Ahí tenemos los aspergillus vistos en microscopio y en cultivo. ¿Por qué se deben operar los aspergillus? Porque el tratamiento antifúngico, ya sea por vía oral o por vía endovenosa, no llegan en concentraciones inhibitorias mínimas adecuadas para matar el hongo. ¿Por qué? Porque hay paredes gruesas donde está el hongo y alrededor de esas paredes las arterias están trombosadas, no hay buena irrigación dentro, entonces los medicamentos no llegan adecuadamente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tratamiento quirúrgico, es el curativo. Ustedes ven que es una línea de vida. Si solamente damos tratamiento médico, miren cuánta mortalidad. Bueno, con la resección pulmonar, la cirugía, la mortalidad es menor. Entonces, el tratamiento quirúrgico es la elección. ¿Cómo hacemos el tratamiento quirúrgico? Elegimos pacientes aptos para la resección y no aptos para la resección pulmonar. Los aptos para la resección pulmonar son aquellos que tienen una capacidad vital forzada más del 50% en espirometría y un B1, o sea, volumen respiratorio forzado al primer segundo, más de 1000 centímetros cúbicos. Si tienen ustedes esos valores por encima, son aptos para la resección pulmonar. Si tienen ustedes valores por debajo, no son aptos para la resección pulmonar. Desde los aptos para la resección tenemos los que tienen hemoptisis leve o moderada, los operamos en forma electiva. Los que tienen hemoptisis masiva, los operamos de emergencia. ¿Y nosotros qué hacemos? Algunos tratamientos más o menos paliativos, no curativos. Embolización de las arterias bronquiales, aspergilectomía, plombaje más colocación de gases de oxígeno. Las estadísticas, cirugía electiva en nuestra casística, 91%, de urgencia 9%. Aquí tenemos un paciente donde se ha hecho una incisión itálica desde la espalda del paciente, el pecho está acá, la cabeza está para arriba, los pies para abajo, una toracotomía posterolateral típica del libro, y se apertura por plano. Vean ustedes que el retrocautel está cortando las adherencias entre el pulmón y la pared. Vean ustedes, esto es todo el pulmón izquierdo, ya no se reconoce esto, pero vean, totalmente fibrosado. Lo que ustedes ven aquí, esto es el mediastino, el pericardio, y de ahí sale la arteria aorta, vean el callado, la aorta descendente. Es decir, tenemos hecho una neumonectomía izquierda, no se mató el pulmón izquierdo. ¿Qué hemos hecho en nuestras cirugías? La mayoría de casos, más del 50%, lobectomías, neumonectomías del 20% y el menor porcentaje de las restantes combinaciones de cirugía. Piezas quirúrgicas, lóbulo superior, vean ustedes que el paciente tenía 1, 2, 3 aspergilomas. Aquí una pieza más fresca sacada por nosotros, donde vean ustedes el aspecto del aspergiloma dentro de la cavidad. Aquí vean, hemos sacado también, hemos aperturado la caverna para que vean el aspergiloma. Complicaciones, 25% de complicaciones, infecciones de vía operatoria, empiema, cavidad pleural residual, fístula broncopleural, fuga de prolongado de licencia, complicación, hemorragia. Fallecidos, 2%, que es muy bajo para este tipo de cirugía. Una cirugía de las más complejas, más complicadas. Operar esto equivale a operar un paciente equivale a operar a 10 pacientes con cáncer, es decir, 10 veces más difícil. Esta es nuestra estadística respecto a las estadísticas internacionales. ¿Alguna pregunta?
bronquiectasias rápidamente. Bronquiectasias, la definición es simple, son dilataciones anormales, permanentes e irreversibles de los bronquios. Estos son bronquios de conformación normal, estos son bronquios dilatados. Bronquiectasia es simplemente la dilatación de los bronquios. Ahora, una vez que se dilatan, son permanentes, que quiere decir que una vez que tienen esa enfermedad, jamás se deshacen de esa enfermedad. Los bronquios van a permanecer dilatados toda su vida. Entonces, tienen que aprender a manejar la enfermedad. ¿Por qué se producen las bronquiectasias? Por infecciones frecuentes. Generalmente eso ocurre en estos países o países como el nuestro, donde las infecciones son las que producen más bronquiectasias. Ustedes vean aquí un bronquio normal, ¿no? Y acá un bronquio inflamado, y si se sigue inflamando, va teniendo el paciente varias infecciones al año, 5, 6, 7 infecciones frecuentes. Se va necrosando la pared bronquial, y lo que se necrosa no solamente es el epitelio cilíndrico ciliado, sino también la parte muscular lisa y la parte elástica. Cuando esta zona se lesiona, empiezan los fenómenos de cicatrización, entonces se cicatriza en forma fibrótica y se deforma el bronquio y se produce la bronquiectasia. Hay gente que nace con cierta predisposición o con problemas congénitos y adquiridos, y eso va a producir infecciones recurrentes y finalmente eso puede conllevar a bronquiectasia. La etiología congénita y hereditaria es la etiología llamada primaria, y la etiología secundaria es la etiología adquirida. Dentro de la etiología congénita y hereditaria tenemos lo siguiente: en la congénita, las anomalías vasculares, es decir, el secuestro bronco-pulmonar interlobar, es la que más produce, la más frecuente dentro de la etiología congénita. Dentro de la etiología hereditaria, el síndrome Cartagener es el que más produce esta patología de bronquiectasia. Dentro de la etiología adquirida, las infecciones, es decir, por virus, bacterias y hongos, y dentro de estas las bacterias son las que más producen bronquiectasia. Si hacemos una recapitulación de todos, ¿quién más produce bronquiectasias? ¿Qué etiología? La etiología infecciosa bacteriana. ¿Qué gérmenes producen las infecciones? Estafilococo aureus, pseudomonas, streptococo anaerobius, aspergillus pulmonaris. Todos son gérmenes citonínicos. Aquí tenemos el ciclo vicioso de la formación de la patogenia de las bronquiectasias. Tenemos la colonización, luego la infección, la lucha entre los gérmenes con el sistema de defensa, por lo tanto hay una destrucción del tejido de la pared bronquial, se cicatrizan las zonas estas, se dilata el bronquio y permanece dilatado para siempre. Eso es asiento de secreciones que se van infectando cada vez y nuevamente se produce el círculo. Generalmente los bronquios, la bronquiectasia se produce a partir de la cuarta división bronquial en adelante. Pueden dilatarse hasta 4 veces el diámetro normal de los bronquios. Cuando las bronquiectasias están infectadas, se llenan de pus, y en estos casos la mucosa está tumefacta, inflamada, y a veces se puede ulcerar y producir hemoptisis. Superada la infección, las paredes cicatrizan y el músculo liso y las fibras elásticas se fibrosan y se deforman. Listar a la bronquiectasia, el parénquima puede estar fibrosado con alteraciones enfisematosas y pueden formarse abscesos pulmonares subyacentes a la bronquiectasia. La mayoría de las bronquiectasias se localizan en los lóbulos inferiores, especialmente el lóbulo inferior izquierdo, seguido de la língula y lóbulo medio. En nuestro medio también tenemos bronquiectasias en lóbulos superiores producto de la tuberculosis. Aquí tenemos un ejemplo de bronquios normales y aquí una bronquiectasia. Si aumentamos, vemos aquí la dilatación bronquial con las secreciones allí contenidas que se infectan y se vuelven pus y el paciente quiere ser expectorado. La bronquiectasia se clasifica en cilíndrica, uniforme y saculares, que vemos en la tomografía más luego. ¿Cuál es la clínica? Las bronquiectasias se caracterizan porque los pacientes vienen a la consulta diciendo dos cosas fundamentales. Presento tos y una expectoración muy abundante, especialmente en la mañana cuando me levanto. Es decir, estoy echado, me despierto, me levanto y viene una tos exigente y son capaces de expectorar medio litro hasta 1 litro diario de pus. Y con eso van perdiendo proteína y se pueden desnutrir. Los pacientes que tienen bronquiectasias congénitas, especialmente los niñitos, tienen bronquiectasias en ambos árboles bronquiales, entonces pueden presentar disnea.
En las bronquitis que se hacen crónicas de meses y años de evolución pueden presentar hipocreatismo digital, baja de peso, ¿no? Algunas veces las bronquitis se ulceran en sus paredes dentro de los bronquios y produce hemoptisis de diversa magnitud. A la auscultación pueden encontrar sucréditos, roncajes o sibilantes. Complicaciones si no se trata de la bronquitis, neumonías recurrentes, metástasis sépticas a otros órganos, hemoptisis o corpo pulmonar. Cuando tenemos un diagnóstico probable de bronquitis, hay que tomar radiografía de tórax, no para diagnosticar bronquitis, porque no se diagnostica bronquitis con la radiografía, sino para hacer diagnóstico y diferenciar con otras patologías supurativas, por ejemplo, abscesos pulmonares, fístulas broncoplorales como empiema, etc., quistes ciatídicos complicados infectados. Aquí les presento dos pacientes que tienen, si sabemos, bronquitis, y más o menos se miran así las radiografías, imágenes en vídeo desmeditado o imágenes reticulares. Pero si yo veo algo así, puedo sospechar que tienen bronquitis, pero no afirmar que son bronquitis. Antes diagnosticábamos haciendo esto, ¿no? Colocamos sustancia de contraste, tomamos radiografía y aquí están los bronquios dilatados, pues viene de lo normal y son bronquios dilatados. Hoy en día ya no hay esas sustancias y utilizamos la tomografía computarizada. ¿Y qué es lo que vemos? Estas imágenes alrededor del parénquima pulmonar, que son imágenes de bronquitis. Aquí un poco más de lo mismo, vean ustedes, está señalado, son como un sistema de panal de abejas, esos son bronquitis. Y en la tomografía, respecto a la anatomía patológica, vean ustedes, estos son bronquitis cilíndricas visto en la anatomía patológica. Comparen con esta imagen tomográfica, esos son bronquitis cilíndricas. Las bronquitis varicosas o moniliformes, vean cómo se ve en la patología y cómo se observa en la tomografía. Las bronquitis saculares logísticas, cómo se ve en la tomografía. Entonces, ustedes no solamente pueden hacer diagnóstico de bronquitis ahí en la tomografía, sino decir qué tipo de bronquitis si que se arreglan en estas imágenes. También otro examen, broncooscopía, para aspirar la secreción purulenta, mandarla a cultivo y saber cuál es el germen que está produciendo la infección y para dar su tratamiento. El tratamiento de la bronquitis es de primera elección en tratamiento médico con antimicrobianos, antibióticos de amplio espectro, para gram positivos, gram negativos, y además dar fluidificantes orales, mucha hidratación para que expectoren toda la pus que puedan, nebulizaciones, broncohidratales y broncoespasmo, drenaje postural y broncoscopía operativa en aquellos pacientes que no pueden expectorar adecuadamente. El tratamiento quirúrgico está reservado para algunos pocos casos en donde hay fracaso de tratamiento médico. Son pacientes que tienen muchas infecciones recurrentes en el año, o son pacientes que hemofizan, tienen una mala calidad de vida, entonces ellos pueden ir a cirugía. O pacientes que tienen neumonías recurrentes, hemofisis masiva, o los que tienen bronquitis bilaterales, generalmente congénitas, ellos pueden ser candidatos a trasplante pulmonar. La cirugía, bueno, consiste en hacer lobectomía, milobectomía, neumonectomía, dependiendo de la extensión de la enfermedad. Ya les he mencionado trasplante bipulmonar o secuencial en pacientes con bronquitis bilateral. Esto es para que ustedes lo lean y que lo comparen en sus prácticas, cuáles son las indicaciones o consideraciones preoperatorias de los pacientes. En la cirugía, ¿cómo se hace? Se coloca anestesia epidural, se coloca un catéter epidural, se hace anestesia general inhalatoria, se hace una combinación de anestesia epidural con general inhalatoria, se coloca un tubo de doble lumen y se hace una incisión posterolateral, ingreso por el quinto espacio intercostal, liberación de adherencias, reflexión pulmonar anatómica, hemostasia y erostasia, colocación de dos drenes si se hace una lobectomía, bilobectomía y un dren si se hace neumonectomía. Vean ustedes, esta es una fotografía de uno de nuestros pacientes que tiene secuela post-tuberculosa. Secuela que involucra el lóbulo superior, la mitad del lóbulo medio, la otra mitad está normal y este es el lóbulo inferior. Este paciente ha tenido tuberculosis antes, ha curado y tiene cavernas y además bronquitis. Entonces, si tenemos lesiones del lóbulo superior y lóbulo medio, que se hace bilobectomía superior y media. Aquí está, ya no se encuentra el lóbulo superior ni el lóbulo medio que están acá en los bronquiales, y aquí está el lóbulo inferior colapsado. Entonces, se colocan dos drenes, se cierra el tórax, se insufla el pulmón y el lóbulo inferior va a tratar de ocupar el volumen que tenían ocupados el lóbulo superior y medio.
la anatomía patológica, vean, hemos cortado los pulmones para que ustedes vean estas dilataciones bronquiales cómo se ven, o en el otro sentido para que vean las bronquiectasias cómo son. Indicaciones postoperatorias para que lleven a su práctica. ¿A una pregunta? Doctor, en esta situación se manifestaría de adulto ya, o a menos el secuestro global broncopulmonar es una anomalía congénita, es una anomalía vascular. ¿Qué implica? Que el paciente se da generalmente en lóbulos inferiores, el paciente no tiene arterias pulmonares que van a ese lóbulo, es decir, no se produce el hematosis. Están los alveolos, pero no hay arterias que lleven la sangre venosa para ser oxigenada allí, para producir más secuestro. Pero además, otra anomalía, que la irrigación sanguínea está dada no por las arterias bronquiales, sino por una rama anómala, rama generalmente de la arteria aorta abdominal, que perfora el diafragma y irriga, o rama de las arterias intercostales que irrigan también. Estas anomalías vasculares van acompañadas, asociadas a bronquiectasis. Ahora, ¿cuándo se manifiestan? Generalmente pueden manifestarse como bronquiectasias en niños, pero los niños ya más grandecitos, ¿no? Cuando sean de 3 años. Y nosotros también en adultos hemos operado con ciertas frecuencias, operamos 1 o 2 pacientes al año con secuestro broncopulmonar. Eso ya depende de si los niños son captados o que no son captados, los niños pasan a adultos. Absceso pulmonar es más corto que el anterior, la definición es muy simple, es una zona localizada de colección de pus dentro de una cavidad intrapulmonar que fue formada por el germen mismo. No es que estuvo antes en la cavidad pulmonar, sino que la infección pulmonar produjo este defecto, este absceso de paredes gruesas, irregulares, como ustedes ven, con conexiones a bronquios. Eso es un absceso pulmonar. Los abscesos generalmente son únicos, muy poquitos, son múltiples. Se clasifican en primarios y secundarios. Primarios se deben a una broncoaspiración de secreciones, es decir, los que tienen alteración de conciencia, los que tienen TEC, o los alcohólicos, o los estados anestésicos, los que vomitan, se broncoaspiran, llevan el contenido del vómito hacia el parénquima pulmonar, y si se infecta esto puede tener la probabilidad de hacer abscesos pulmonares. Esa es la patología más frecuente en nuestro país. Secundarios como consecuencia de una bacteriemia, complicaciones de transfusiones bronquiales, abscesos sufrénicos, infecciones de infartos pulmonares, infecciones o tumores que se necrosan, también pueden producir abscesos, pero en menor frecuencia. ¿Cómo se produce esto? Infección parenquimal inicial, supuración localizada, destrucción y necrosis central, infección de tejido, comunicación coronaria bronquial, drenaje parcial de infiltración y formación de la cavidad como nivel intravenous. Si el germen ingresó por vía broncogénica, es decir, por broncoaspiración de secreciones, entonces la localización de los abscesos será en los segmentos posteriores de ambos pulmones. ¿Cuáles son los segmentos posteriores? Acuérdense de su anatomía: segmento 2, segmento 6, segmento 9 y segmento 10. Son los segmentos posteriores. ¿Por qué se va a dar en los posteriores? Porque el paciente, cuando tiene alteración de la conciencia y vomita y se broncoaspira, generalmente está en decúbito dorsal, por efecto de la gravedad se va a hacer. Cuando decir, ¿y qué bacteriología va a estar comprometida? Va a estar aerobios y anaerobios. ¿Por qué anaerobios? Porque los gérmenes son arrastrados de la cavidad oral. Por vía hematógena, si llegan a los pulmones, entonces se da en caso de bacteriemia septicemia, la localización de la bacteria va a ser múltiple, porque es parte de los pulmones. La bacteriología depende de la infección inicial. Cuando es por necrosis parenquimal, generalmente esto se da en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? La localización puede ser cualquiera. Generalmente están comprometidos ahí los estafilococos, los streptococos, Klebsiella, etc. También puede ser como complicación de un traumatismo torácico, corona blanca, arma de fuego, o infecciones directas extraparenquimales que van a infectar ahí al pulmón. Vean ustedes, esto es un absceso pulmonar en el segmento 6, este es el segmento 6, segmento 9 y 10, segmento 2, segmento 6.
se da una broncoaspiración, ¿cuáles son los términos más frecuentes? Esta es una orientación como para dar una antibiótico terapia sin tener todavía el cultivo y el antibiograma. Estafilococo aureus, estreptococo piógeno, estreptococo pneumoniano. Menos frecuentemente E. coli y pseudomonas. Por anaerobios, bacteroides, estreptococcus fusobacterium. Cuando es por neumonía por gran negativo, generalmente en niñitos, estreptococo alfa, gran positivo, perdón, estreptococo alfa y beta hemolítico, estafilococo aureus, estreptococo pneumoniano. En neumonías intrahospitalarias, Klebsiella y pseudomonas son los más frecuentes. Y en inmunocomplementativos en realidad cualquiera. ¿Cuál es el cuadro clínico? Es mucho más aparatoso que bronquiectasia. Generalmente los pacientes tienen 39-40 grados de fiebre, tos y expectoración. Pero una expectoración típica de olor muy fétido, a diferencia de bronquiectasia, que bronquiectasia tiene una gran cantidad, gran volumen de expectoración, este tiene menos volumen, pero es un olor característicamente fétido. Hay malestar general, puede haber dolor torácico, y si son accesos pulmonares crónicos, va a haber hipoclatismo digital, adelgazamiento, es decir, pérdida de peso, puede darse hemoptisis también, pero es muy poco frecuente. Disnea, la signología, taquimia, soplo cavitario, hipoclatismo digital, caquex. Si ustedes sospechan ante esa clínica de acceso pulmonar, toman radiografía. En la radiografía que van a ver, aquí sí pueden hacer un diagnóstico radiológico de un acceso pulmonar. Generalmente ven un nivel hidroaéreo, a diferencia de este delito complicado que ven el signo de Camalote. Aquí es un nivel hidroaéreo, ¿no? Veamos un poco más de esto. Si observan ustedes, aquí se ve un acceso pulmonar de paredes gruesas, irregulares, un nivel hidroaéreo acá, y vean el parénquima pulmonar alrededor totalmente inflamado, infectado, ¿no? Su radiografía lateral, aquí está el acceso, y la tomografía. Y ahí ven más imágenes de acceso pulmonar de paredes gruesas, irregulares. Aquí, paredes gruesas, irregulares y la secreción purulenta interior. Otro examen auxiliar que hay que pedir es los cultivos, pero no cultivos de esputo, sino cultivos de un bronco aspirado con broncofibroscopio. Es mucho más fidedigno. Y eso los va a brindar el tratamiento antibiótico. ¿Qué complicaciones si no tratamos los abscesos pulmonares? Pueden producirse empiromas pleurales, fístulas broncoplurales, septicemia, metástasis séptica, hemoptisis masiva, amiloidosis, intención de infección a pericardio o mediastina. ¿Cuál es el tratamiento? Igual que para bronquiectasia, el tratamiento de lesión y tratamiento médico. En base a qué, parecido también antimicrobiano. Si para bronquiectasia damos 3 a 4 semanas, para accesos damos 4 a 5 semanas de tratamiento antibiótico. Además de fluidificantes, nebulización de drenaje postular y broncoscopía aspirativa. ¿Cuándo o dónde tiene cabida la acidemia? Vamos a ver. Este es el drenaje postular, la posición en que debemos colocar a los pacientes para que se controlen el contenido del absceso. El tratamiento quirúrgico está reservado en caso de tratamiento médico, es decir, tiene infecciones repetidas, donde sea el tratamiento antibiótico, etcétera, no curan, bueno, entonces hay que considerar el tratamiento quirúrgico. También esto en accesos pulmonares gigantes de más de 6 centímetros de diámetro, muy grandes, generalmente no se reducen. Ok, ¿cómo se ve la cura de un acceso pulmonar? Cuando ustedes tienen un paciente diagnosticado de acceso, le dan antibióticos de amplio espectro, el paciente está evolucionando bien, baja la fiebre, están contentos, venga a su control, toman radiografía de un acceso que estaba de 5 centímetros de diámetro, va reduciéndose a 4, luego sigue en su evolución, se reduce y finalmente desaparece, o dejando una pequeña cicatriz o a veces a íntegro, no se ve nada. Entonces es una buena evolución, un buen tratamiento. Pero si no sucede eso y el paciente sigue con la sintomatología en forma crónica durante meses, años, etc., hay que considerar la cirugía. Y eso generalmente ocurre en accesos grandes, de más de 6 centímetros de diámetro. Accesos pulmonares crónicos, accesos de cirugía neoplásica, cuando hay hemoptisis severa o de cirugía de emergencia, y complicaciones como edema y fístula broncopleural. Acuérdense que el tipo puede romperse en la cavidad pleural, accesos también puede abrirse en la cavidad pleural y producir enfiema, pioneumotoras espontáneas. Consideraciones preoperatorias son semejantes a las anteriores para que lleven esto a su práctica. El tratamiento quirúrgico consiste en lobectomía, bilobectomía o neumonectomía, que es poco frecuente.
Y esta es la incisión posterolateral, ya lo vieron en una fotografía anterior, incisión en S itálica. Hay que ingresar por el quinto espacio intercostal, liberación de adherencia, reducción coronar, hemostasia y aerostasia, colocación de 2 drenes torácicos, reducción parcial, sin neumonectomía solamente integral. Este es un acceso pulmonar, ven ustedes, con una secreción pulmonar del sistema. Postoperatorio, ¿alguna pregunta? Finalmente, para terminar, el enzima pleural, que es un tema mucho más corto. El enzima pleural tiene su definición muy simple, es simplemente la acumulación de pus en el espacio pleural. La etiología es Staphylococcus, Streptococcus, Haemophilus, Escherichia coli, Pseudomonas, Anaerobic, Mycobacterium tuberculosis también produce enzima. ¿Cuál es la patogenia? Los enzimas se producen por conticuidad, es decir, enzimas postneumónicos. Si se da una neumonía, estos generalmente son niñitos, tienen su neumonía en el parénquima pulmonar y a través de los linfáticos puede los gérmenes invadir la cavidad pleural y producir enzimas. O por accesos hepáticos o accesos subfrénicos que rompen el diafragma, los gérmenes van hacia la cavidad pleural, también se puede producir esto. Por lesiones o osteomielitis de costillas, también rupturas esofágicas, también es otra posibilidad. Por traumatismos, por arma blanca, arma de fuego, también puede condicionar a entiemas. También los médicos podemos hacer producción iatrogénica. Cuando hacemos una toracocentesis, colocamos drenes pleurales sin observar o reservar las condiciones de asepsia, antisepsia, podemos meter gérmenes al interior de la cavidad pleural y producir entiemas. Por metástasis sépticas de otros focos de infección, también los gérmenes pueden ir por vía hematógena y localizarse en la pleura y producir entiemas. ¿Cuáles son los factores condicionantes? El 50% de los entiemas son causados por infecciones bacterianas provenientes de otros órganos o estructuras. El 25% son condicionados por espacios pleurales por presión pulmonar. El otro 11% son condicionados por extensión de enfermedades intraabdominales. Las estadísticas como estas pueden variar de lugar a lugar, de hospital a hospital, de ciudad a ciudad, de país a país, etc. Incluso de temporada en temporada. Pero sin embargo, esto más o menos es lo más regular para tomar en cuenta para los exámenes. Entonces, de cronicidad de un enzima, falla en el diagnóstico o de drenaje inefectivo, infecciones crónicas como la tuberculosis, infecciones pulmonares crónicas, cáncer broncogenito, cuerpos extraños, drenajes inadecuados de secreciones purullentas adyacentes a la pleura. La clínica es típica, tos, pero una tos seca, a diferencia de las otras patologías que tienen tos y algún tipo de expectoración. Aquí tos seca, ¿por qué? Porque es una lesión, una inflamación pleural. Cuando se inflama la pleura produce tos como reflejo, es una tos seca. Entonces, esto es importante. Puede producirse fiebre, pero no es una fiebre tan grande como acceso, 38, 38,5, y disnea en niños. Al examen físico, disminución de la vibración vocal y movimiento vesicular típico de un derrame pleural, matidez soplopleurítico. Si son infecciones muy agudas, la fase es tóxica, y cuando son enzimas crónicos, hipopertismo digital. Cuando tienen la sospecha de un enzima, radiografía de tórax, y que ven la curva de Damaso, ¿no? Con fluorescencia del seno óseo diafragmático y cardiofrénico, eso les habla de un derrame pleural. Si añaden esos datos a la clínica de tos, fiebre, etcétera, tos secas, entonces hacen el diagnóstico de un probable enzima. Aquí otros ejemplos de 3 pacientes distintos: un enzima de leve a moderada extensión con fluorescencia del seno óseo diafragmático, un enzima crónico que ocupa todo el hemisferio derecho con colapso pulmonar del pulmón derecho y desplazamiento del mediastino. ¿Por qué crónico? Porque si ustedes ven acá, aquí hay calcio, es decir, en este caso tiene un enzima de meses o años de evolución. Y aquí el enzima está ubicado debajo del pulmón y por encima del diafragma. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con pared diafragmática, accesos sufrénicos, hepatomas, etc. Y aquí, ¿qué quiero decir? Vean ustedes, aquí una obturación del seno óseo diafragmático. Cuando ustedes tengan la emergencia, la consulta, etc., cuando sean internos,
internos o residentes ven una sintomatología ahí y solo ven esta cosa. A veces hay gente que ni ve esto, pero como ustedes son hábiles, van a ver esto y dicen, bueno, ¿qué cosa es? Entonces, si sospechan de líquido, allá vamos a tomar la radiografía, pero esta vez en decúbito lateral. Entonces, toman el decúbito lateral y observan que el líquido que estaba acá se desplazó a todos los lados y van a ver pues, el derrame. Entonces, ustedes hacen el diagnóstico de un derrame pleural o un edema pleural. Y acá, lo mismo. Si ven ustedes una elevación del aparentemente el diafragma derecho, en realidad es un líquido, pero ustedes son pues desconfiados, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? Les tomo una radiografía lateral, el decúbito lateral, mejor dicho, vean que el líquido se desplaza a todos lados, entonces observan que es un derrame pleural. Acá ya no hay curva de Damazón, sino hay un nivel hidroaéreo. ¿Por qué? Porque hay presencia de aire y líquido, en este caso pus. Entonces, acá se ha producido un pioneumotórax. Probablemente, ¿por qué? Porque hay una fístula broncopleural. Si fuese pus solita, habrá la curva de Damazón, no hay. Cuando hay comunicación de un bronquio hacia la cavidad pleural, va a entrar aire también y se va a producir un nivel hidroaéreo con obturación del seno traumático y cardiovascular. Lo que tenemos ecografía en la emergencia y podemos tomar ecografía torácica y ese es el pulmón, ¿no? Y el líquido se ve así negrito. Esto es líquido. En la tomografía se ve el edema de esta forma, con colapso del pulmón que ustedes ven acá. Aquí es un edema crónico de otro paciente con paredes engrosadas, es decir, la pleura parietal y la pleura visceral totalmente engrosada, y dentro la secreción turbulenta. Aquí el edema está ubicado, porque el edema está ubicado en la tomografía, vean ustedes cómo el edema está localizado en esta zona y no está libre en la cavidad pleural. ¿Qué otros exámenes auxiliares? Hacen toracocentesis, sacan la punta, mandan al laboratorio y van a ver que pH está bajos, menos de 7, glucosa menos de 40, LDH más de 1000, densidad mayor a 1018, leucocitos más de 500, proteínas más de 2.5 gramos. Se puede encontrar o no gérmenes gram positivos o gram negativos, dependiendo. Si es los cultivos positivos generalmente se dan en el 50%, no en todos los pacientes que dan toracocentesis. Aún sacando la secreción purulenta. Ustedes sacan secreción purulenta, es pus, ustedes ven por qué es pus, mandan al laboratorio y dicen ausente de germen. Ustedes se jalan, no, ausente de germen, pero es así, solamente del 50%. En el hemograma son pacientes que van a tener 15.000 a 20.000 leucocitos, generalmente de dirección izquierda, y la proteína C reactiva va a ser positiva más de 6. La toracocentesis nos confirma el diagnóstico porque haciendo toracocentesis sacan pus también. El líquido pleural hay que llevarlo a la microbiología para que vean qué tipo de germen está compromiso. Y esta es una de las más importantes en donde están las fases del entiema. La fase primero, la fase exudativa, la fase purulenta y la fase de localización. La primera fase exudativa va en la primera, segunda semana en que se formó el entiema, se caracteriza por lo que ustedes ven aquí. Es un derrame seroso, no es purulento. Es un derrame seroso, ¿no? Exudativo. Cuando sacan el líquido por toracocentesis y mandan para el cultivo, el laboratorio le dice no hay gérmenes. Generalmente no hay gérmenes en esta fase, porque hay muy poca cantidad de gérmenes. Hay baja cuenta de leucocitos, el pH, glucosa y LDH están normales, el pulmón está elástico y el tratamiento es la toracocentesis más antibióticos. La mayoría de los pacientes no vienen en estas fases, lamentablemente. Sí vienen en la segunda fase, que va desde la segunda a tercera semana después de la luz del entiema, que se caracteriza ya por una secreción purulenta, es decir, un exudado purulento rico en fibrina. Lo mandan al laboratorio y les revelan elevada cuenta de leucocitos polimorfonucleares o mononucleares si es por tuberculosis, disminución progresiva de pH y glucosa y aumento del LDH, y limitación de la expansión pulmonar, el pulmón ya está con fibrina alrededor, no se expande mucho. El tratamiento es el drenaje pleural mediante la colocación de un dren pleural y antibióticos. Si el paciente no viene en estas fases y es muy estoico o ha sido no bien tratado, entonces viene en la fase de realización que va desde la tercera a cuarta semana, en donde ya
está todo lo anterior, todo esto, más aumento de fibroblastos y formación de un pit, es decir, una coraza encima del pulmón. La pleura visceral y parietal se endurece. Y por más que ustedes le pongan dren y sacan toda la pus, el pulmón no se va a expandir por justamente ese pit pleural engrosado. Entonces, ¿qué hay que hacer? El tratamiento es drenaje pleural, antibióticos y también toracotomía y decorticación pulmonar por cirugía abierta o por videotoracoscopía. Esto es lo mismo que lo anterior, creo que lo pongo ahí para que lo aprendan de ahí de memoria, es más fácil. Complicaciones si no se tratan los enfiemas, fístula broncopleural, enfisema de necesidad, septicemias o feminitis, pericarditis o melesitis. El tratamiento de los enfiemas está dado por básicamente drenaje pleural adecuado, antibióticos de amplio espectro y en pulmones atrapados la decorticación. En los enfiemas agudos, drenaje pleural más antibióticos, y en enfiemas crónicos lo mismo, drenaje pleural más antibióticos, lavados pleurales, decorticación o toracoscopia. ¿Cómo se hace una toracocentesis? En el quinto espacio intercostal, línea axilar media para líquidos y segundo espacio intercostal, línea medioperitoral para aire. Colocan silocaína 2% de epinefrina, hacen un abón, meten su aguja por encima de la costilla, del borde superior de la costilla, ingresan a la cavidad pleural, sacan pus, diagnóstico de enfisema, entonces ahí mismo con un bisturí abren la piel 2 o 3 centímetros y con una pinza Pieti dilucionan el celular subcutáneo, músculo y perforan la pleura. En ese momento va a salir la pus y antes de colocar el tren introducen su dedito para cerciorarse de que el pulmón no esté pegado a la pared y luego colocan su tren. Lo fijan y luego de fijado el tren lo conectan a un frasco de drenaje de ese tipo o de otro tipo o un aparato de aspiración pleural. Eso es para los residentes. ¿Cómo se hace la decorticación pulmonar? Este es el pulmón y vean ustedes todo este pin, es fibrina organizada que está sobre el pulmón y en cirugía abierta cómo se ve. Por videotoracoscopía vean esto, este pulmón está más oscurito, este es el pulmón normal y todo esto rojo claro es un pleural que se está respirando. Muy bien, ¿alguna pregunta?